Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar algo bien fácil y práctico, cómo hacer unos ricos nopalitos con huevo. Recuerden, esta es a mi manera y algo muy fácil y sencillo. Lo primero que vamos a necesitar son los nopales, obviamente ya pelados y lavados, huevo, aceite, sal, cebolla, ajo, y los chiles son opcionales. Como pueden ver, yo ahí ya tengo mis nopales listos. Pues pueden conseguir los nopales en cualquier tienda mexicana. Aquí en California en cualquier tienda los pueden encontrar. Lo que vamos a hacer es que vamos a picar nuestros nopales todos picaditos en pedacitos chiquitos para que se puedan cocer más fácil y rápido o entre más chiquitos. Pero es tu gusto como los quieras picar. Lo que vamos a hacer es que vamos a picar todos nuestros nopales y ya que los tenemos listos los vamos a poner todos en un recipiente. Luego vamos a ir y vamos a poner nuestro sartén a calentar y le vamos a poner muy poquito aceite. No necesitamos tanto aceite, pero obviamente es gusto de cada quien. Tú sabrás qué tanto le pones. Ya que está nuestro aceite caliente, vamos a agregar los nopales. Mucha gente los pone a hervir antes y después tira esa agua y ya los pone a freír. Yo lo hago de esta manera desde hace tiempo ya, desde una vez que yo dije, ok, si podemos hervir los nopales y tiramos esa agua, pues entonces todos los nutrientes los estamos tirando. Lo que yo hago ahora es que solamente lavo mis nopales, los pico ya bien limpios y los pongo directamente al sartén ya caliente con el aceite. Y así vamos a esperar hasta que se les seque completamente el agua. Vamos a agregar sal al gusto, recuerden, cada quien, su gusto de cada quien, como te guste comer de salado. Y así los vamos a estar moviendo conforme se va a ir pasando los minutos. Los nopales van a ir soltando esa babita que pues ya saben que los nopales siempre tienen. Mientras seguimos esperando que nuestros nopales estén listos y se les seque el agua, vamos a picar nuestra cebolla y obviamente también vamos a picar nuestro ajo. Si no tienes una maquinita como la que yo tengo, pues obviamente pícalo a mano, los pedacitos chiquitos. Y si no, pues ya sabes, échaselos enteros si tú quieres sacarlos o que no te guste el sabor tanto. Los chiles, como les digo, usen el que ustedes quieran y los chiles que ustedes quieran, depende cómo te guste lo picoso. Como pueden ver, yo aquí voy a usar un chile habanero, que con uno tengo porque es bastante picoso. Y mientras seguimos esperando, ya saben, hay que estar moviendo nuestros nopales. Ahí se puede ver la diferencia de cómo ya se están cocinando. Cambia el color de verde a un verde diferente. Así vamos a estar moviéndolo y esperando hasta esperar completamente que el agua se seque. Como pueden ver, ahí ya no tiene agua, ya está nomás el puro aceite. Es momento de agregar nuestra cebolla, ajo y los chiles. Como te digo, yo usé solamente un chile habanero porque es bastante picoso ese chile. Lo vamos a estar moviendo y dejándolos que se vean ahí. Ya pueden ver, ya no tiene nada de babita. Eso quiere decir que ya se secaron completamente. Ya no tiene agua, ya se están empezando a dorar. Y va a ser momento de agregar el huevo. El huevo le vas a poner pues la cantidad que tú quieras. Unos 4, 5, 6 según tu gusto. Vamos a ir poniendo todos los huevos ahí. Y ya después que esté listos, que ya hayamos quebrado todo, pues vamos a agregar un poco más de sal. Vamos a estar batiendo el huevo para que se revuelva con todos los nopales. Y pues ya de ahí, después de ahí, pues ya se están dorando. Lo dejas dorar a tu gusto, como tú quieras. Bien doraditos, que casi se estén tostando. Y si no, pues simplemente tu decisión. Ya después de ahí, pues ya sabes, ya van a estar listos. Y va a ser momento de apagarles. Y los sirves con lo que tú quieras, acompáñalo con un arroz, frijoles, como tú quieras. Espero que te guste, manitas hacia arriba, sígueme apoyando, suscríbete a mi canal y las miro en el próximo video. Las amo, bye. Cuidado con el chile. Mejor del rancho. Ya, si nomás era una pruebita. ¿Otra tortilla? Vamos a probar los tamales, los nopales. Ay, Dios. Los tamales, no manches. Nopales, Ah, vamos a ok. probar los nopales, a ver.